Bueno, muy buenos días para todos. Complacido de saludarlos, comunidad estudiantil de la Institución Educativa Agrícola Luis Nelson Cuellar, señores padres de familia y alumnos. En este caso, los alumnos que ven conmigo la materia de geometría de grado sexto. Espero que se encuentren muy bien, que estén tomando las medidas de precaución para cuidarse y que Dios los bendiga a todos. Estamos en unos momentos difíciles, pero con la ayuda de Dios vamos a superarlos. En este momento voy a hacer un video para explicarles lo que hemos dejado como taller en la asignatura de geometría. Son 3 talleres, taller 1, 2 y 3. Voy a darles un pequeño repaso para que los podamos hacer. ¿Listo? Entonces, en el primer taller vamos a tocar el tema de amplitud. ¿Qué es la amplitud? La amplitud es la medida del ángulo, cómo se mide el ángulo, ¿no es cierto? Aquí está la lectura para que la realicen. El instrumento de medición es el transportador. Aquí está una figura donde se muestra el transportador. Como lo pueden ver, pues aquí está el 0 grados y va este transportador hasta 180 grados. En esta figura me están pidiendo que marque, que mida este ángulo que se forma aquí. Más adelante les voy a explicar de otra forma donde les muestro más claro este tema. Aquí me piden que dibuje, que encuentre este ángulo, ¿no es cierto? Entonces coloco mi transportador. Aquí este transportador tiene el centro, tiene una rayita. Hay unos que vienen con una cruz, hay otros que vienen con un orificio. Entonces ese orificio o esa rayita o en su defecto la cruz debe colocarse en el vértice de los ángulos. ¿Y cuál es el vértice de los ángulos? Es donde se unen los lados. Este sería un lado, toda esta línea es un lado del ángulo y esta línea que está acá es otro lado del ángulo. Donde estas dos líneas, esta y esta, se unen aquí, ese es el vértice. Perdón. En ese punto se debe colocar ya sea la línea, la cruz o el orificio del transportador. Y el cero que se ve aquí, debe coincidir con la línea en la cual yo quiero colocarlo. Si yo quisiese o no sé cómo les quede más fácil medirlo, en este caso la forma de colocarlo más adecuadamente es colocando el 0 aquí, ¿no es cierto? Y empezar a medir los ángulos, pero esto lo vamos a ver más adelante, ya les voy a explicar más detalladamente esto. Entonces en este caso sería el 0 aquí, 10, 20, 30, 40, 50, sería el ángulo de 50 grados, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver este otro ángulo. Aquí me están pidiendo que mida este ángulo de aquí, miren, me piden este ángulo. Entonces, ¿cómo voy a hacer para medir ese ángulo? Aquí está el 0, nuevamente coloco el centro del transportador en el vértice, como se puede observar ahí, el 0 del transportador que coincida con la línea, con esta línea en este caso, ¿no es cierto? Les repito, también lo puedo colocar acá, pero pues así está en la imagen, ¿no es cierto? Pues en estos momentos no tengo la herramienta. Quiero más adelante conseguirme un transportador para poder hacer un video y mostrarles cómo se efectúa la medición, pero creo que con esto va a quedar claro. Los que tengan de pronto opciones de ingresar a YouTube, hay videos también de cómo se realiza y ellos muestran el transportador, entonces lo pueden observar y pueden ver cómo lo colocan para que ustedes puedan practicar en su casa. Entonces aquí también, aquí me están pidiendo este ángulo que se forma entre este lado y este lado de acá. Repito, este es el lado del ángulo, este lado, y este es el otro lado del ángulo, hasta allá.
el ángulo se forma entre esos dos lados, ¿no es cierto? Entonces mira, coloco el 0 aquí y empiezo a contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 hasta llegar hasta aquí, donde me está marcando el 140. Eso me quiere decir que este ángulo mide 140, ¿no es cierto? Bueno, vamos por partes. Los ángulos también se pueden clasificar. Entonces, aquí está la lectura para que la hagan y aquí está la clasificación de los ángulos. Yo puedo tener ángulos, ya sean agudos, pueden ser rectos, pueden ser obtusos, pueden ser llanos, pueden ser cóncavos o pueden ser completos. Miremos cada uno de ellos. ¿Cuándo yo sé cuando un ángulo es agudo? Pues miren, cuando la medición de ese ángulo sea menor de 90 grados, en este caso me dan un ejemplo de 30, este ángulo vale 30 grados, entonces como la abertura o la amplitud de ese ángulo es menor de 90 grados, yo puedo decir que ese ángulo es un ángulo agudo, ¿no es cierto? Vamos al segundo. Ángulos rectos. ¿Cómo yo puedo saber cuándo un ángulo es recto? Pues la definición de ángulo recto dice, es cuando miden exactamente 90 grados. ¿Y cuándo miden exactamente 90 grados? Cuando este ángulo vertical con este ángulo horizontal forman una perpendicular. ¿Qué es una perpendicular? Como ya lo hemos visto, la perpendicular es que forman 90 grados, ¿no es cierto? Esta está vertical, totalmente vertical, y está horizontal, ¿no es cierto? En ese cruce de esos dos lados, un horizontal y otro vertical, se forma un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Cuando es exactamente 90 grados, yo puedo decir que mi ángulo es recto. Listo, muy bien. Vamos con los ángulos obtusos. Los ángulos obtusos, como pueden ver aquí en la figura, ya no está, la vertical ya no está formando un ángulo de 90 grados, sino que está un poquito más corrida hacia este lado. Si lo pueden ver, es como si yo tomara este lado y empezara a abrir hacia acá. Entonces, los obtusos son cuando miden más de 90 grados. Si ustedes pueden ver, comparando con esta imagen, ya pueden ver que si estaba aquí, el lado ya se abrió hacia acá, o sea que ya mide más de 90 grados, ¿no es cierto? Pero nunca van a ser mayores a 180, o sea que ellos pueden llegar hasta acá, hasta acá, hasta acá, pero nunca van a ser 180, ¿listo? Miden más de 90 grados, pero menos de 180, pueden medir 179 si quieren, pero no llegan a los 180. Cuando eso sucede, en este ejemplo que tengo un ángulo de 140, este ángulo es obtuso porque está en este rango, mide más de 90 pero menos de 180. Bueno, listo. Continuemos con el otro ángulo, que es el ángulo llano. Como pueden ver, si me devuelvo a la imagen anterior, si yo continúo bajando este lado, yo lo bajo y llego hasta esta línea que coincida con el lado anterior, con este lado de acá, se me forman este ángulo. Miren, tengo este lado, ¿no es cierto? Y bajé este otro lado que estaba aquí, lo bajé hasta acá, ¿no es cierto? Esos dos lados ya me están formando un ángulo de 180. Miren, de aquí para acá. Repito, es como si yo cogiera este lado y lo bajara hasta aquí. Y cuando eso sucede, cuando ese ángulo me mide exactamente 180, yo puedo decir que mi ángulo es un ángulo llano. ¿Listo? Vamos a ver la otra. Dice cóncavos. ¿Cuándo un ángulo es cóncavo? Pues cuando un ángulo mide más de 180 pero menos de 360. Voy a devolverme a la imagen anterior y es como si yo cogiera este lado y empezara a bajarlo. Lo bajo, llego hasta aquí. En este caso, en esta imagen, estoy formando un ángulo de 290, ¿sí? Entonces, cuando un ángulo mide más de 180 pero menos de 360,
se considera un ángulo cóncavo, ¿sí? Él puede llegar hasta, mejor dicho, hasta acá, hasta 359, pero no tocar el 360, ¿sí? Así vamos entendiendo un poco esto. Vamos a ver el último tipo de ángulos, que es el completo. ¿Cuándo un ángulo es completo? Pues cuando da toda la vuelta. Miren, si yo tengo, me vuelvo a la imagen anterior. Si yo tengo esta imagen aquí y tengo este lado, y si yo lo sigo moviendo, hasta coincidir exactamente con el otro lado, di una vuelta entera, una vuelta completa. Esa vuelta completa me vale 360 grados, ¿no es cierto? Entonces, cuando eso sucede, cuando yo tengo los dos lados que se unieron, cuando dieron toda la vuelta, ese ángulo me mide 360 grados. Y esos ángulos se llaman ángulos completos. ¿Listo? Entonces aquí en unos ejercicios, estos son unos ejemplos. Entonces aquí tengo una abertura, tengo el ángulo, este es el punto A, y este es el ángulo P. ¿Listo? Este es el ángulo P. Aquí tengo el punto B, y este es el ángulo Q, este ángulo Q. ¿Listo? Y aquí tengo el punto C, donde me piden que mida este ángulo R o R. Aquí tengo este ángulo, ¿no es cierto? Es el ángulo que yo miro acá, es el externo. No se vayan a confundir, por favor. Miren dónde está la marca, le están señalando afuera. El ángulo R es esto, la marca de afuera, ¿no es cierto? No le están señalando esta parte de acá, como acá sí la estoy señalando. Acá estamos señalando la parte exterior, ¿sí? Por favor, no se vayan a confundir con eso, porque si les pido que me midan este ángulo de acá, de pronto me pueden medir ese ángulo interno, ¿sí? Bueno, ya más adelante, con esta imagen que voy a proyectar a continuación, vamos a ver un poco más claro esto. Miren, aquí tengo un ángulo que se me está formando entre estas dos líneas, ¿no es cierto? Ese ángulo es el que yo quiero medir. Este ángulo es el que yo quiero medir. ¿Cuánto vale esta abertura? ¿Cuánto vale esta amplitud? Para yo hacer eso, hago lo siguiente. Este es mi transportador. Bueno, aquí les quiero aclarar una cosa, miren. Aquí tengo dos mediciones, ¿no es cierto? Si yo me paro acá a la derecha, voy a ver el 0 en la parte de abajo. Y empiezo a ver que empieza a crecer de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta dar la vuelta hasta 180, ¿no es cierto? Ahora, en el lado izquierdo también puedo ver que hay un 0, ¿no es cierto que sí? Y también, si empiezo a contar, va creciendo de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta llegar a 180 grados, ¿no es cierto? ¿Cuál utilizar? Si utilizo el 0 de acá o utilizo el 0 de acá. Eso va a depender de cómo esté formado mi ángulo. Miren acá esta parte. Acá me están pidiendo que mida perdón, aquí hubo un errorcito, quitemos este de aquí. Acá en este ángulo de acá me están pidiendo que mida este ángulo que se forma entre estos dos lados, ¿no es cierto? Este ángulo, ¿no es cierto que sí? Pero mira, yo no puedo tomar el 0 de acá, porque si yo tomo el 0 de acá, estaría midiendo este ángulo de aquí, este ángulo que se forma con este lado y con este lado de acá que está en color gris supuestamente, ¿no es cierto? Entonces estaría encontrando un ángulo que no me están pidiendo. En este caso me están pidiendo es este ángulo de aquí, estico que está aquí, que puede ser que yo lo puedo obtener ahí como está, ahí está bien.
me están pidiendo este ángulo, ¿no es cierto?